Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Qué bueno. Sean bienvenidos todos. Hoy es un día especial porque tenemos nuestra presentación de niños, ¿no? Algunos padres, algunos familiares. Hoy traemos la presentación de los niños. ¿Están todos o ya nos toca esperar? Vamos a esperarles. Entonces, quiero en esta mañana entonces ir a la palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra y luego de la palabra entonces estaremos haciendo la presentación de los niños. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Sean bienvenidos todos y nos preparamos entonces para lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Está listo para lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón? Amén. Siempre preparados para esa palabra que Dios quiere darnos. Muy bien. Hay una película que está muy recomendada, muy buena. Una película cristiana. Se llama Reto de Valientes. No sé si alguien la ha visto. Seguramente algunos lo han visto. Una película interesantísima, muy buena. Tiene una enseñanza muy particular. Este tipo de herramientas también edifican y ayudan a que uno pues pueda entender un poquito más acerca de la fe y de las experiencias con Dios. Pero hay una escena en la película que particularmente me llama mucho la atención y esa es la escena que interpreta el actor Roberto Amaya, interpretando allí el papel de un muchacho, de una persona que se llama Javier Matiz, ¿no? Es el personaje de la película, que tiene su esposita y son una familia latina que va a Estados Unidos a tratar de buscar mejores oportunidades. Y la circunstancia de la escena es él tratando de buscar trabajo, tratando de buscar la forma de sostener a su familia, de buscar oportunidades en este país. Y, y lamentablemente, pues le queda muy difícil a veces hacerlo. Así que por fin entra una empresa, una distribuidora, donde allí le permiten empezar por la bodega, por empezar a cargar cosas, el de los mandados que llamamos nosotros, ¿no? A cargar cosas y etcétera. Pero la empresa está pasando por una crisis en el sentido de que el encargado de la bodega es la persona encargada de recibir cajas, recibir las mercancías, pero también de distribuirlas. Y lamentablemente la empresa por largo tiempo se ha visto afectada en que el encargado siempre termina en corrupción robando a la empresa. Casi siempre la persona que está allí o registra menos cajas para venderlas por otro lado, para hacerse un dinerito ahí extra, ¿no? Y lamentablemente esta situación, este pormenor para la empresa es complicado, difícil. Así que la empresa se ha visto la obligación de despedir a muchos empleados pues, que han estado en ese cargo. Cansados de la situación, empiezan a buscar, a entrevistar a varias personas, dan la vacante para el que quiera venir a hacer la entrevista para ver si queda, pero el encargado del área, el que hace la entrevista, ha colocado una cascarita en la entrevista para de antemano no ir a contratar a alguien que por corrupción entre y vuelva a la misma circunstancia de que se pierdan las cosas. Entonces la cascarita en la entrevista es la siguiente. Toda persona que va a entrevistar le cuenta lo que tiene que hacer, sus funciones, le cuenta qué sueldo va a ganar, pero además le dice, mira, la verdad es que aquí necesitamos una persona que de cuando en cuando no registre las cajas completas que vamos a entrar. Para, usted me entiende, ganarnos una platica extra. Es la cascarita que el hombre pone. Y cuando él pone esta cascarita, todas las personas que aspiran al puesto, por motivos de querer caerle bien al personaje que les entrevista para ganar el trabajo, entonces aceptan y dicen, claro, por supuesto, no se preocupe que eso cualquier chicharrón hacemos. No, en otras palabras, ¿no? Así que el que entrevista se da cuenta de que la mayoría de gente no sirve para el puesto porque de alguna manera en cualquier momento van a robar a la empresa. Así que, exacto, aquel señor que apenas cargaba cajitas, que apenas era el de los mandados, un hombre creyente, le da la oportunidad de hacer la entrevista, también con la misma cascarita. Le dice la cascarita, le pone todo y él le dice, piénselo y me cuenta mañana. Él se va para su casa abrumado, el hombre, porque dice, es una muy buena oportunidad, puedo ayudar a mi familia, puedo sacarla adelante, puedo hacer muchas cosas con el sueldo que ahora ganaría, pero tendría que faltar a mis principios. Es un hombre de fe. Tendría que robar. Habla con su esposa y la esposa no sabe qué aconsejarle porque necesitan con urgencia el trabajo. Así que al otro día él llega y el hombre le pide respuesta y él dice, yo le agradezco por la oportunidad que me está brindando, pero soy una persona de fe y mi fe no me permite
robar, no me permite hacer esto que usted me pide. Es muy buena la oportunidad y creo que es la oportunidad que muchos estarían esperando, pero realmente estoy luchando internamente con lo que creo y realmente no lo puedo hacer por eso. El jefe lo mira y le dice, si sabe que por esto usted puede perder su trabajo, el trabajo que tiene, porque usted ya sabe lo que hacemos aquí. Y el hombre se pone un poco más triste y dice, sí, yo sé que puedo perder mi trabajo. Y si hay que perderlo, lo pierdo, pero perdóneme, pero no puedo faltar a mis principios. El jefe en el momento se sonríe, le da la mano y le dice, eres la persona que tanto estábamos buscando. Eres la persona que estábamos esperando. Qué bueno que hayas pasado la prueba porque realmente, y le cuenta todo el chicharrón, todos los problemas que han tenido, los robos que han tenido, y le dice, considero que eres la persona que estábamos esperando, y le contratan. La vida le mejora al hombre, el hombre súper feliz y le da gracias a Dios por haber pasado tremenda prueba. Ahora, ¿por qué le cuento esta escena? Le cuento la escena porque no sé si usted considera en la vida real ahora, ¿cuántas veces Dios a usted también le ha probado su fidelidad? ¿Cuántas veces usted considera que Dios ha permitido circunstancias o cosas donde su fidelidad ha sido puesto a prueba? Y esto es particularmente igual a probar la fe. Probar la fe en la Biblia no es probar lo que crees, no es probar el conocimiento, es probar qué tan fiel eres. Particularmente la tentación es eso, ¿no? La tentación es violar una norma, ser infiel frente a algo que sé que no debo hacer. Entonces, lo que realmente a veces cuando se coloca tentación en la vida de una persona se está probando es su fidelidad. Es lo que las parejas se la pasan exigiéndose. Ser fiel, ¿no? El compromiso de los unos con los otros. Y considero que esto es tan importante que hasta Jesús en la Biblia, cuando habló del cielo, dijo en la parábola de los talentos que el Señor en el cielo va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Notemos que la característica que va a resaltar el Señor es esa, la fidelidad. Es decir, que si algo va a trascender en ti hasta para la eternidad, es qué tan fiel has sido. Y esto me llamó la atención, ¿por qué razón? Porque usted y yo debemos darnos cuenta de la relación que existe dentro de la Biblia y dentro de nuestra vida, la relación que existe entre ser tentados y ser fieles, ser probados y ser fieles. Es no faltar a la norma, es no faltar a la relación que poseo con Dios en este caso. Y de esa misma manera, lo que diariamente se está probando en usted y en mí es eso. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan confiables somos frente a lo que hemos recibido? De alguna manera, para Dios no es tan importante, escúchame, no es tan importante el día de la bendición como el día de la prueba. Porque el día de la prueba es donde se va a probar, valga la redundancia, qué tan fiel eres. Es más, te quiero decir que según cómo te comportes, el día en que probaron tu fidelidad, así mismo verás el día de la bendición. Casi siempre, a la vuelta de la esquina de una prueba, siempre hay un ascenso. Cuando hablo de ascenso, estoy hablando de promoverte, de subirte un escaloncito más, de abrirte la puerta en eso que tanto querías. Estoy hablando de varias cosas. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando de familia, estoy hablando de un mejor estatus social, estoy hablando de mejorar tus recursos económicos. Y si tú consideras que Dios es importante en la ecuación, nunca lo olvides. A la vuelta de la esquina de toda prueba a tu fidelidad hay un ascenso. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir hoy. A la vuelta de la esquina. Por eso, Dios está súper interesado en mirar cómo te comportas en esos días donde todavía no has ascendido, donde todavía no has sido promovido, donde todavía no has sido bendecido como tanto quisieras. Está a la espera viendo cómo tú te comportas ante la fidelidad que debiéramos tener hacia él. Entonces, el día del ascenso va a llegar, es algo que la Biblia promete, pero si en el momento de ser fiel, fuiste fiel. Es más, yo considero algo. Yo considero que muchos todavía no hemos llegado a tener lo que quisiéramos tener, hacer lo que quisiéramos ser, porque nos ha hecho falta ser fieles. Porque nos ha hecho falta definitivamente empezar a ser más fieles en eso. Y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto. Hoy me gustaría ponerte de ejemplo a José el soñador, al hijo de Jacob en el Antiguo Testamento. He dicho en muchas predicaciones lo mucho que las personas ignoramos la historia detrás de la gloria. Detrás de un gran triunfo, a veces ignoramos todo lo que una persona tuvo que haber pasado
o vivido. Y te puedo resumir la vida de José en los siguientes momentos o etapas. 17 años de hijo, 13 años entre esclavo y preso, y desde los 30 años gobernador de Egipto. Esa es la vida de José. Hasta sus 17 años vivió con sus padres y sus hermanos. Luego de eso, 13 años como esclavo en Egipto y preso también, un par de años más. Y después de eso pasó a ser gobernador. La pregunta es, ¿cómo pasa alguien de preso a gobernador? Entonces, capricho divino, Dios lo bendijo, es por simple capricho divino, no. Detrás de haber llegado a ser el gobernador de Egipto, de llegar de ascender de preso a gobernador, hay una historia que la Biblia nos cuenta. Hay una historia interesante donde nos demuestra la Biblia que en esos días, en esos 13 años, de cuando fue esclavo y preso, fue más fiel a Dios que nunca. Quiero decirte con esto que la fidelidad, sí, lo que estás pensando, te catapulta para que veas el día del ascenso. Pensé que iba a reaccionar más efusivamente. Entonces, lo iba a entender mejor. Creo que lo está entendiendo. Lo que te quiero decir es que la Biblia, por lo menos en Génesis 41, nos cuenta el día en que José fue ascendido. Y hay algunos detalles interesantes que me gustaría contarte antes de leer. En primer lugar, la Biblia relata que han pasado 2 años desde que él interpreta el sueño del panadero y del copero. Sabemos todos que estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel y allí interpretó los sueños de 2 personajes que estaban también allí. Pasan 2 años y la Biblia nos menciona que allí, después de esos 2 años, el faraón de turno tuvo un sueño, donde soñó con la famosa historia de las vacas flacas, las vacas gordas. Recuerda la historia del trigo, 7 espigas de trigo, conocemos la historia. La Biblia dice que esa noche faraón no pudo dormir y la Biblia nos enseña también que a la mañana siguiente de esa noche, escúchame muy bien, la Biblia dice claramente que faraón estaba súper intranquilo por el sueño que había tenido. Manda a llamar a los adivinos que hay en Egipto para que le traten de interpretar el sueño. ¿Qué quiere decir? Nadie da con el chiste. Y la Biblia dice que el copero se acuerda que él estuvo en preso hace 2 años atrás y que había un jovencito que él le contó su sueño y se lo interpretó y sucedió exactamente lo que él dijo. Así que el copero se acuerda de José, ese personaje José, y le cuenta a Faraón. Faraón manda a llamar a José y la Biblia dice que Faraón le cuenta su sueño a José, lo interpreta, pero José no solo lo interpreta, sino además le da una solución, porque el sueño representaba un problema. 7 años de abundancia y luego 7 de escasez. Y José no solo se limitó a interpretar, sino que además le dio una solución al problema. Le dijo, y además deberías hacer eso. Así que en esas sugerencias, en el versículo 37 de Génesis 41, la Biblia dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su sello oficial y se lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. 17 años de hijo, 13 años entre esclavo y preso, y desde los 30 años gobernador para toda la vida, de preso a gobernador. ¿Te imaginas tú esa noche anterior haber dormido en una cárcel y al siguiente día dormir en un palacio? ¿Te imaginas cómo le cambió la vida por completo a este varón? Él vio el día del ascenso. Y yo considero que si algo a usted y a mí de alguna manera nos mantiene en la fe o nos mantiene orando, es también querer que un día despertemos y ya no dormir en una cárcel, sino en un palacio. Todos esperamos ver el día en que nos mejore la vida. ¿O hay alguien aquí que no? Todos los días deseamos que llegue ese día de ascender, ese día donde las cosas mejoren,
ese día donde haya más estabilidad en la familia, con la pareja, con la vida, con el trabajo, en la economía. Todos deseamos ese día, pero te tengo que decir, querido amigo que vienes hoy, que en ese orden de ideas, aunque para el Hijo de Dios o para el siervo de Dios existen días de ascensos, también existen otros días donde es mucho más importante ser fiel. En los días del anonimato, en los días donde todavía no ha llegado el día del ascenso, en los días donde para José fueron 13 años de ser esclavo y preso. En ese lapso de 13 años es donde la Biblia nos cuenta que José fue fiel, y considero que esa fidelidad en ese tiempo fue lo que lo catapultó para que llegara a este día donde cambió su vida radicalmente. Así que te quisiera decir hoy, de parte del Señor, eso. Te quiero decir que hay unos días cruciales en tu vida donde debes ser más fiel que nunca. Vuelvo y te lo digo. Hay unos días cruciales en tu vida donde tienes que ser más fiel que nunca si deseas ver el día del ascenso. Te los voy a mencionar rápidamente. El primero, debes ser fiel en los días de estar en lo poco. Si tú quieres ver muchas bendiciones en tu vida, en el momento de tu vida donde no tengas nada, es donde debes ser fiel. En lo poco, te lo voy a mostrar con la palabra. Todos sabemos que en el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 2, la Biblia nos cuenta el relato de cuando José apenas se ha sido vendido por sus hermanos. Los ismaelitas lo venden a Potifar, y la Biblia dice lo siguiente, que el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Cuando la Biblia dice que era amo, quiere decir que él era un esclavo. Potifar lo compra como esclavo y apenas es un esclavo que sirve en una casa. Pero la Biblia dice que Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. José viene de vivir uno de los dolores más terribles de su vida, y es el dolor familiar de que sus hermanos lo hayan vendido. Pero te quiero decir que cuando era esclavo en la casa de Potifar, la Biblia dice que el Señor estaba con él. Aquí voy. Es importante ser fiel cuando estés en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. José comenzó administrando una casa para luego llegar a administrar una nación. No sé si me estoy haciendo entender. Y la Biblia dice que hizo bien las cosas, tan bien que la Biblia dice que por su mano las cosas prosperaban. Habla de la excelencia que José tuvo dentro de su casa. Además, que lo acompaña una tentación que todos sabemos. La señora del jefe se quería acostar con él, sabemos la historia, y él decide no hacerlo, decide ser fiel a Dios, decide ser fiel al Señor, aun cuando es un esclavo. Y que el Señor estuviese con él habla de su gran fidelidad a Dios. Así que te quiero decir, para empezar, quiero decirte que como esclavo fue buen esclavo y el Señor estaba con él, porque Dios no está con los que tienen títulos, Dios es con el que es fiel. Es que Dios está con el pastor, no, Dios está con el que es fiel. El título no importa. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. La fidelidad es algo que nos puede competir a todos. No necesitas ser el supra espiritual para decir necesito que Dios esté conmigo. Necesitas ser fiel. Y para ver a Dios ponernos en lo mucho, necesitamos estar con Dios. Voy a volver a decirlo, ¿listo? Voy a volver a decirlo. Para ver a Dios ponernos en lo mucho, necesitamos estar con Dios desde lo poco. No creas que a lo mucho se llega sin Dios. Para que Dios te ponga en lo mucho, necesitas estar con Dios desde que no tienes nada. No sé si me estoy haciendo entender. Vuelvo y lo digo, administró una casa, luego pasó a administrar también una cárcel, y Dios lo llevó luego a administrar una nación. José cumplió el principio. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Ahora, te quiero decir, fidelidad tiene que ver con excelencia. Cuando el texto dice que Potifar lo ascendió,
lo puso de asistente personal, en otra versión dice mayordomo, quiere decir que José como esclavo era buen esclavo. Es decir, que las cosas las hacía. No decía, porque como soy esclavo, voy a dejar quemar el arroz, que coman arroz quemado. No hacía las cosas que, no hacía las cosas que, no hacía las cosas que, mal, las hacía bien. Y te voy a decir una perla. Casi siempre, casi la mayoría de veces, antes de que Dios nos entregue lo propio, nos pone a administrar lo ajeno. Dios, casi siempre. Casi siempre, escúcheme, y donde Dios te pone a administrar lo ajeno, es ahí donde ve si estás preparado para lo propio. Es ahí donde Dios se da cuenta si en lo pequeño eres fiel, porque lo pequeño siempre prepara para lo grande. Para tú ver días de ascensos, Dios necesita ver tu fidelidad en los días de lo poco. Y permanecer con Dios siempre nos va a hacer prósperos. Por eso no importaba si era esclavo o no. Lo importante para José era que Dios estuviera con él. Porque Dios, estar con él o estar con Dios nos hace prósperos, exitosos, y Potifar se dio cuenta. Dice el texto que Potifar se dio cuenta. Te quiero decir lo siguiente. Yo considero que una meta que nosotros necesitamos tener es que la gente se dé cuenta que Dios anda con nosotros. Porque eso es algo posible de hacer. Es posible de que la gente note si andas con Dios o no. No porque tus palabras lo dicen, no, sino porque tu actitud, tus hechos, tu forma de actuar. ¿Te acuerdan Javier Matiz, el de la película? Sus actos demostraron que había algo diferente en él. Asimismo, considero que tiene que pasar. Y si la gente quiere notar en nosotros que Dios anda con nosotros, necesitamos ser fieles. Porque te voy a decir una cosa, si algo impide que la gente vea que Dios está contigo, es que seas infiel. ¿Cómo saben los compañeros de trabajo que una persona no anda bien con su esposa? Porque saben que él es infiel. Porque sabe que hay infidelidad en medio del asunto. Asimismo, la gente, ¿cómo nos ve con Dios en nuestra relación? ¿Fieles o infieles? Es una pregunta para responder. Me llama la atención los pequeños peldaños y pasos que daba José. La Biblia dice que era esclavo y pronto Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él, y la Biblia dice que lo puso de asistente, de su asistente personal, y le entregó a cargo su casa. En otras palabras, pasó de esclavo y pasó ¿a qué? A ser mayordomo. Es decir, que subió un poquito, ascendió un poquito. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a Dios le encantan los procesos. Hay personas que llevan un año en la empresa o un mes y ya quieren ser los jefes. Quieren llegar arriba como de lugar. Y José, antes de llegar a ser gobernador, primero fue esclavo y luego fue el administrador de una casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los pequeños pasos son muy importantes para Dios, porque a Dios le gusta el proceso seguro. Es más, en lo poco primero Dios nos pone, porque lo poco siempre es el fundamento sólido de lo mucho. No es lo mismo, no es lo mismo que una persona, el ejemplo que te voy a poner, no es lo mismo que una persona valore la comida cuando tiene mucho dinero sin que haya pasado hambre, a una persona que por mucho tiempo pasó hambre, consiguió recursos, ahora cómo valora la comida. No es igual. Es más, uno puede ver en la vida fácilmente a quién le ha costado lo que tiene y a quién se lo han regalado, lo ha tenido así por suerte, digámoslo de esa forma para que me entiendan. Uno puede notar a una persona cuando valora las cosas que tiene. ¿Sabe qué hay detrás de ese valorar? Sufrimiento. Le costó. Pequeños peldaños ha subido. Por eso la Biblia dice que el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. Y esto tiene que hablarnos al corazón, porque Dios bendice a los demás a causa de nosotros. Imagínense ustedes ese tema. Les decía a los amigos de esta mañana lo siguiente, y se los digo a ustedes. ¿Sabe? Si en su empresa se enteran de que usted es un creyente, de que usted es una persona de fe, usted debería ser de los que menos quieran sacar. ¿Por qué su seriedad? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el texto bíblico dice que la casa de Potifar, de un inconverso, era bendecida a causa de que José estaba allí. Así que si el creyente es fiel,
donde trabaje, donde esté, con quien se rodee, se va a beneficiar de esa fidelidad. ¡Qué tremendo! Pero a veces no es así, porque somos muy de pleitos, muy peleoneros, son los primeros que nos quieren. Todo esto debe pasar siempre primero en lo poco, porque lo poco es el inicio de lo mucho. José no era conocido, era apenas un esclavo. Siempre Dios mira qué tan fiel eres en el anonimato cuando no eres conocido. Por eso te quiero invitar a que seamos fieles también, especialmente en un tiempo que la Biblia me describe, y es en el tiempo de la soledad. En el tiempo de la soledad, ¿por qué? Porque la esposa de Potifar aprovechó para mal la soledad que tenía en su casa. ¿Para qué la aprovechó? Para adulterar, para coger a José y hacerle cuanta cosa pensaba hacerle. Pero José, ¿para qué aprovechó la soledad? Para ser fiel. Aprovechó la soledad para ser fiel. Así que Dios tiene puestos los ojos en José cuando la esposa de Potifar le echó el ojo. Así que no se te olvide esto. Dios tiene los ojos puestos en ti, especialmente cuando somos puestos a prueba y en tentación, para mirar qué tan fiel somos. La fidelidad de José rompió incluso la maldición generacional que cargaba, porque en su familia, su papá fue un promiscuo, tuvo muchas esposas o varias mujeres. Sus hermanos igual. Pero José, según la Biblia, al parecer es marido de una sola mujer. El hecho de no caer en pecado con la esposa de su patrón habla de que su infidelidad rompió maldición. Por eso te quiero decir este trabalenguas. No tengas en poco lo poco, porque lo poco Dios lo tiene en lo mucho para llevarte a lo mucho. Vuelvo y lo digo, no tengas en poco lo poco, porque lo poco Dios lo tiene en lo mucho para llevarte a lo mucho. Siempre. Pero no solo descubro que José fue fiel en los días de estar en lo poco, sino que también fue fiel en los días de estar en el sufrimiento. El versículo 19 del capítulo 39 dice lo siguiente. Relata un poquito la historia. Él lamentablemente fue acusado por la esposa de su patrón de que él era el que quería abusar de ella. Y la Biblia dice que sucedió esta injusticia. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. 22. Poco después, escucha esto, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Imagínense usted. 23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. José, después de ser un mayordomo en la casa de Potifar, cayó preso. Y cayó preso culpado de algo que él no hizo, es decir, por falsas acusaciones por la esposa de Potifar. Pero lo que me llama la atención es ver lo que la Biblia cuenta, los detalles que cuenta en la cárcel estando José allí. Dice la Biblia que el Señor estaba con él y le mostraba su fiel amor. En otras palabras, a José no lo cambió su circunstancia. Particularmente las injusticias y particularmente las circunstancias de sufrimiento son la mayor razón por las que las personas se amargan. Son la mayor razón por la que las personas cambian o se desaniman. Particularmente a alguien que trata de hacer las cosas bien y que de pronto se le pierde una platica, ¿acaso no se siente desanimado? Pero si yo trato de hacer las cosas bien, aquel que trata de hacer las cosas bien, pero lo acusan de cosas que no realizó, ¿acaso no se siente un poco desanimado, un poco amargado? Pero José no se amargó en la cárcel, sino que además la Biblia también dice que en la cárcel se portaba tan bien que el encargado de la cárcel lo puso a cargo de la cárcel. Estaba a cargo de los presos y de la gente que estaba allí. En otras palabras, lo que te quiero decir es que José en la cárcel
siguió siendo el mismo que cuando era esclavo en la casa de Potifar. Siguió sirviendo, seguía administrando y lo seguía haciendo con excelencia. Particularmente a la mayoría de personas, su postura, su cara, su forma desconfiada de ser, es lamentablemente gracias a circunstancias o a malas experiencias que les ha pasado. Es mucho lo que la gente cambia por las malas experiencias. Yo tengo un conocido que ahora le tengo mucha confianza, y su postura, su forma de pararse, su forma de mirar, su forma de hablar es un poco agresiva. Estoy seguro que si lo conoces y lo ves, dirás, uno lo piensa 2 veces hasta para saludarle. Pero cuando tú te acercas a esa persona, a ese amigo que tengo, vas a notar a una persona súper sensible, súper cómica, es una persona que le gusta echar bromas, que le gusta hacer reír y todo. Dices, su postura es contraria a lo que él es realmente. Y alguna vez en confianza le pregunté, le dije, oye, ¿tú por qué tienes como esa postura así como de puño, ¿no? Como así como tan fuerte? Y él me decía, no, pastor, por las cosas que le han pasado a uno en la vida. Y él simplemente es el reflejo de muchos de los que estamos aquí. Las circunstancias nos han cambiado, pero ¿qué me llama la atención? Que José, su circunstancia no lo cambió. No sé si me estoy haciendo entender. No se amargó en la cárcel. Escúchame, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, dice la Biblia, que el Señor, en los días del sufrimiento, es donde uno ve particularmente eso. En los días del sufrimiento es donde particularmente uno ve el fiel amor del Señor. Es en la cárcel donde uno ve con más denuedo el amor de Dios. José sufrió. Ahora, José administró la cárcel, porque cuando uno decide ser fiel en el sufrimiento, Dios le da oportunidades. Siempre. También te quiero decir lo siguiente. Señoras y señores, el versículo 23 dice que todo lo que José hacía prosperaba. Les presento la primer cárcel próspera. ¿Cómo será una cárcel próspera? Imagínese usted, ¿se imagina usted a José echándose broma con los amigos? ¿Cómo le va? Pero no se salga, ¿no? No se vaya a ir. No se vaya a ir de aquí. Y riendo, dice la Biblia, que incluso el ambiente era hasta interesante porque él notó que el copero y el panadero un día estaban tristes y les preguntó, ¿por qué mis señores hoy tienen ese semblante? Es decir, que la cárcel la próspera está en ambiente. ¿Y sabe gracias a qué? Gracias a uno que era fiel. ¿Cómo es posible que en el mundo hostil, en un lugar hostil, haya prosperidad? Eso lo logra la fidelidad a Dios. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer en este mundo. Por eso debemos aprender que para ser fieles, ¿aló? Por eso debemos aprender, escúchame, que para ser fieles, el dolor no es un mal a menos que nos venza. Algunos podrían preguntarse y decir, ¿por qué si José es fiel, por qué Dios permite que sufra en la cárcel? ¿Por qué injustamente? Te voy a decir algo que la Biblia lleva años queriéndonos enseñar. Y es que el dolor, el sufrimiento, es una pedagogía que Dios usa para formar a la gente. Vuelvo y te lo digo, el dolor es una pedagogía que Dios usa para formarnos. La gente, particularmente con mucho éxito, es gente que ha sufrido mucho. Nunca se te olvide eso. La gente con mucho éxito, particularmente es gente que ha sufrido, que ha pasado por situaciones desgarradoras. La gente que crece mucho ha sido gente sufrida. Yo, por ejemplo, se lo digo en el gremio de los pastores, por ser pastor. Pero he tenido la oportunidad de analizar un común denominador en los pastores que admiro o que tienen miles de personas que asisten a sus iglesias. He hablado con pastores que a su congregación van 1,000, 2,000, 5,000 personas. Y hay un común denominador en esos pastores. Son gente que ha sufrido mucho. Son gente que tienen la capacidad de aguantar mucho sufrimiento. Y he descubierto por la palabra una verdad que quiero compartir. Que el umbral de tu crecimiento está ligado a tu fidelidad en Dios, en el
sufrimiento. Yo no sé si alguien entiende lo que... El umbral de tu crecimiento está ligado a tu fidelidad a Dios en el sufrimiento. En otras palabras, entre más dolor aprendas a soportar, más creces. Dime cuánto dolor soportas y yo te diré cuánto vas a crecer. Te lo quiero hablar también desde este punto de vista. Yo sé que a muchos no les va a gustar este consejo, pero hay que darlo. Hay que comenzar a ver el dolor como un amigo, no como un parásito que hay que eliminar con urgencia. Porque el dolor, aunque no quieras, va a estar ligado a tu vida toda la vida. Va a desaparecer por tiempos, pero va a volver a llegar. Siempre va a haber una situación que te va a causar dolor. Siempre. Un hijo, una esposa, un esposo, un trabajo, un jefe, una circunstancia, una enfermedad, cualquier situación. La pérdida de alguien. Escúchame, ¿Dios es malo por esto? No. No por la siguiente razón. Porque Dios no nos quiere evitar el dolor, sino que quiere que aprendamos a manejarlo y aguantarlo. Porque nunca la salvación evitó el camino del sufrimiento. Aló. Porque hay otra razón todavía más crucial. Cristo nos hizo salvos, pero no nos hizo indolentes. Es más, otra te voy a decir. La salvación te evita el infierno, pero no te evita el desierto. ¿Alguien me está entendiendo? La salvación a ti no te evita el dolor. La salvación te evita el infierno, pero no te evita el sufrimiento. Y Jesús es el mejor ejemplo acerca de esta realidad. Y me atrevo a decir lo siguiente en este lugar. A veces muchos inconscientemente quisieran tener al Mesías que Satanás quería. Porque Satanás le propuso a Jesús en la tentación ser, escúchame esto, le propuso ser con una personalidad que muchos quisiéramos que Dios tuviera. Por ejemplo, le propuso comer pan sin someterlo a las leyes naturales de la agricultura, que la piedra se convirtiera por arte de magia. ¿Y acaso algunos no queremos un Dios así? Un Dios que solo oráramos y al instante se solucionaran las cosas. Satanás le propuso a Jesús riesgo sin enfrentarse al peligro. Tírate de acá que los ángeles vendrán y te rescatarán. Y además le propuso poder sin sufrimiento. Le dijo, si solo postrado me adoras, yo te daré los reinos del mundo. Le propuso ser un Mesías facilista. Y ese Mesías es el que muchos a veces inconscientemente quisiéramos, sin someternos al dolor. Pero te voy a decir una cosa, Cristo nos enseña que no existe corona sin cruz. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? No existe. Es más, en el reino de Dios no hay corona sin cruz. Y por eso Dios por eso Dios le dio a Jesús una corona de espinas. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar una corona de rosas? Si Dios le dio a Jesús una corona de espinas, ¿por qué deberíamos esperar una corona de rosas? Cuando tú y yo aprendamos a ver el sufrimiento, las situaciones difíciles, las injusticias de la vida, como una pedagogía para formar nuestro carácter, ese día vamos a crecer. Ese día veremos el día del ascenso. Pero hay unos días más donde Dios nos invita a ser fieles. José fue fiel en los días de lo poco, de estar en lo poco, en los días de estar en el sufrimiento, pero también fue fiel en los días de estar en la espera. La Biblia continúa relatando la historia de José y dice lo siguiente, que cuando él estaba preso, le ha hablado del copero y el panadero del rey, del faraón, que también habían caído presos por alguna razón. La Biblia no cuenta el detalle, pero había alguna situación de fondo. La Biblia dice que tuvieron 2 sueños cada uno y José los interpreta acertadamente, donde le dice al copero que en 3 días quedará en libertad y al copero que en 3 días lo van a ejecutar. José, sabiendo de antemano que el copero va a quedar en libertad, le pide un favor al copero cuando salga. Y le dice en el capítulo 40, en el versículo 14 así, José, sabiendo que el copero va a quedar en libertad, le dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón,
para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice lo siguiente: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. O sea, ¿se imagina usted pedirle un favor a su amigo, a un amigo suyo, y que ese amigo, la Biblia dice que 2 años más pasa en la cárcel, porque el copero, cuando quedó en libertad, se olvidó de José, no le hizo el favor de hablar, de interceder por él ante el faraón para que lo dejara libre, siendo él inocente? 2 años más. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo puso a esperar. Y para adelantarme un poquito al punto, tú debes ser fiel en los días de espera. ¿Por qué razón? Porque uno no sale en libertad por recomendación, uno sale en libertad hasta cuando Dios diga. ¿Alguien me está entendiendo? En ese orden de ideas, José vivió otro dolor en su vida, el dolor del olvido, el dolor de ser olvidado. Y cuando el faraón enalteció a José, frente a él estaba el copero que lo olvidó, Potifar, que lo metió en la cárcel, y la esposa de Potifar, que lo acusó injustamente. Pero la Biblia dice que José nunca se desquitó de ellos. Es decir, que José no salió amargado de la cárcel. José no estaba amargado con el copero. José supo esperar en Dios fielmente en la cárcel. Y te quiero decir una cosa: seguramente muchos de los que estamos aquí hoy vimos una persona amargada, la vimos en el espejo. Amén. Bueno, ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque las circunstancias y a veces la espera o esperar es algo que amarga a la gente, es algo que no le gusta. Les había contado hace unos días de un mensaje donde hablé de esperar, de cómo cuando vamos al médico la gente llega bien y termina mal cuando comienza a esperar. Empieza a alegar, empieza a pelear, la gente llega bien y empieza a pelear. La gente esperar no le gusta, pero Dios puso a José a esperar 2 años más. Y te quiero decir que Dios está con nosotros en el momento de la espera, y la fidelidad a Dios en el tiempo de la espera siempre va a guardarle el corazón al que espera. Quiero decirte que David nos enseña en el Salmo 40 a esperar con paciencia. Ser fiel a Dios es esperar en Dios y esperar a Dios. Esperar que Él va a actuar, porque también la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En otras palabras, en los días de la espera, Dios nos pone a esperar para que entendamos que solo Él es nuestra salida. José pudo haber dicho: por mi estrategia salí, pero ni por su recomendación salió, sino fue hasta cuando Dios decidió hacerlo. ¿Y cuántas personas te han dicho a ti que cuentas con ellas? Como el copero de pronto le dijo a José: tranquilo, que cuenta con mi apoyo. Pero posiblemente lo dejó botado. Y te voy a decir un detalle no menor. No se sale de la palabra, pero sí es importante decirte este consejo. Te quiero decir que hay personas que Dios alejó de ti, que eran tus amigos, pero los alejó porque hablaban mal de ti a tus espaldas. Y algunos preguntamos: ¿por qué se alejó fulanito? ¿O por qué me alejé de fulanito? Ignorando lo que Dios a veces hace en su soberanía. La recomendación de José al copero habla de que él era una persona de carne y hueso angustiada. Puede uno amargarse y se pudo haber preguntado: ¿por qué el copero sale libre y yo no, que he sido fiel? Te quiero decir que hay mucha enseñanza en que Dios nos ponga a esperar. Ser fiel a Dios mientras esperas es aprender a depender de Él y aprender a descansar en algo que, hablando con alguien ayer, entendía. Uno tiene que entender que uno debe descansar en el descanso que Dios tiene. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántos creen de los que están aquí que cuando usted está viviendo una situación de preocupación, Dios también está preocupado? No, Dios no está preocupado. Perdóname decírtelo, pero Dios no está preocupado. Dios está relajado. Porque Él tiene todo, ¿qué?
bajo control. No creas que tus angustias son las de Él. Cuando Dios está sentado en su trono, está completamente tranquilo acerca de la vida, acerca de tu vida. A eso me refiero. Descansa en su descanso. Descansa en saber que Dios está descansando. Descansa en saber que Dios está tranquilo. Descansa en esa tranquilidad. Porque si Él está tranquilo, sabe por qué hacerlo. Ahora, el reto es confiar en que Dios tiene un tiempo para exaltar al que se le humilla. Y el que aprende a esperar en la cárcel, aprende a esperar en la vida. ¿Sí? El que es fiel en la cárcel podrá ser fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco podrá ser fiel en lo mucho. José había tenido un sueño a sus 17 años. Aquí voy cerrando y quiero que por favor me preste atención. José es conocido como el soñador de la Biblia. A sus 17 años durmió y tuvo un sueño interesante acerca de lo que le iba a acontecer. Pero también la Biblia dice que el copero y el panadero soñaron en la cárcel y él interpretó muy bien su sueño. Pero yo te quiero decir algo más. Cuando José esos 2 años donde no salió de la cárcel, por recomendación, aprendió algo muy valioso. Aprendió a soñar despierto. Aprendió a soñar despierto. Se dio cuenta que no tenía que dormir para soñar. Que con conciencia, el Dios que le había dado el sueño era el Dios que lo acompañaba. Y yo me imagino a José, porque toda persona que espera se sienta a imaginarse lo que va a pasar. José aprendió en el tiempo de espera a soñar despierto. Y todas las personas que amamos a Dios necesitamos aprender que no necesitamos dormir para soñar, necesitamos estar despiertos para soñar con el Dios que tenemos. Necesitamos entender y soñar con entendimiento, no en un estado donde nuestra conciencia es libre de pensar sin nuestro consentimiento. José esperaba y con conciencia sentía a Dios. No es lo mismo dormir y tener un sueño con Dios que conscientemente sentir a Dios a mi lado. Y José conscientemente, mientras esperaba, crecía porque pensaba en sus planes, pensaba en su buena voluntad, pensaba en su compañía, pensaba en su salvación, pensaba en que había esperanza. Aprendió que él no era el protagonista de su sueño. José ataba cabos mientras esperaba. Decía: a mis 17 me soñé algo y no lo estoy viendo. Depende de Dios. Entendió que el protagonista del sueño no era él, sino era el Señor. Y solo uno hace conjeturas siendo consciente. Fue fiel en la espera, porque entendió. Porque Dios particularmente, no se te olvide esto que te voy a decir, Dios particularmente promueve a la gente cuando la gente ha entendido. Dios jamás y para nada es un Dios que malcría o es un Dios alcahueta. Nunca le da nada a nadie antes de que esa persona haya entendido del por qué eso que se le fue dado. En ese orden de ideas, uno crece mucho en el tiempo de espera. Nunca se le olvide que no hay promoción sin fidelidad. Y para terminar, los años de José fueron 17 años, ¿no? Siendo hijo, 13 entre esclavo y preso. Y a sus 30 años fue gobernador. Pero te quiero decir una cosa. Te quiero decir que desde los 30 años fue gobernador para siempre. ¿Por qué? Porque los ascensos de Dios, el día del ascenso, tiende a ser duradero, tiende a ser eterno. José vivió al parecer más de 100 años. Y yo creo que cuando pasaban los años siendo gobernador, ataba cabos y decía: ¿qué son 13 años comparados con toda mi vida siendo bendecido? Quiero decirte que cuando Dios te quiere bendecir, espera el tiempo necesario porque te quiere bendecir con todas las de la ley, para que no retroceda la bendición, para que sea eterna. Así le pasó a José. Así que aprendamos a ver la vida como Dios la ve. ¿Cómo Dios ve la vida? Dios ve la vida por etapas,
por temporadas, por propósitos y por proyecciones. José a sus 30 años se volvió gobernador. Porque te voy a dar un detalle interesante para que lo sepas. De pronto ya lo sabes, pero no lo has entendido. La edad que tienes son los años que ya no tienes. Otra vez, la edad que tienes son los años con los que ya no cuentas. Por eso hay que enfocarse y por eso hay que crecer. Porque cada vez que cumplo años me acuerdo que ya no tengo ese tiempo. Ya no cuento con ese tiempo. José llega a los 30 y dice, ya no tengo 30, ya cuento con menos 30 años en mi vida. Tenía que enfocarse. Y por esa razón, pilas, porque estos pueden ser los días en que estés en lo poco y Dios viendo qué tan fiel eres para llevarte a lo mucho. Pilas porque pueden ser los días en que estés en el sufrimiento, sufriendo alguna situación. Y pueden ser los días en que Dios te tenga echado el ojo viendo tu fidelidad para ponerte en lo mucho. Pilas porque estos pueden ser los días en que estés a la espera. Dios te tenga en ese estado liminal, esperando, porque te quiere llevar a lo mucho. Pero te quiero decir algo más. No debemos ser fieles a Dios motivados por el día del ascenso. Debemos ser fieles a Dios motivados por la fidelidad de Dios con nosotros. Porque la Biblia dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Dios no cambia, no muda. Y si hay una prueba indubitable de que Dios es fiel con la humanidad, es su amado Hijo Jesucristo. Haber enviado a Cristo al mundo nos demuestra una gran verdad. Nos demuestra que Dios es fiel. Porque nos había prometido desde el inicio que iba a mandar un Salvador y lo envió. Dios cumple lo que promete. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y Cristo, si nos demuestra alguien fidelidad encarnada, es Cristo, porque Cristo mientras estuvo 33 años en la tierra fue fiel al Padre. Nunca se salió de la voluntad de Dios. Es más, nunca quiso ser lo que la gente quería que Él fuera. Jesús no es lo que nosotros quisiéramos que Él fuera. Él es lo que es. Jesús no es a pedido del cliente. Porque si Jesús hubiese sido al pedido del cliente, unas veces le hubiese tocado ser de una manera y otras veces de otra. Jesús nunca llenó las expectativas de los fariseos. Por eso hay que decidir perder una batalla. La siguiente, hay que triunfar con el pecador, pero hay que perder con los religiosos. Lo que hizo Jesús. Porque expectativas aquí simplemente a nuestro Dios. Hay que ser como Cristo. Y Cristo fue fiel en lo poco mientras cumplía 33 años, pero sobre todo fue fiel en el sufrimiento. En la cruz fue fiel. A mí siempre me ha parecido tremendo entender que Cristo no se bajó de la cruz antes de tiempo. Se bajó de la cruz cuando ya tenía que bajarse, cuando ya había muerto por los pecados de toda la humanidad. Porque si alguien esperó con paciencia en la cruz fue Cristo. No se bajó antes de tiempo, pudiendo hacerlo. Y te quiero decir que ese mismo Jesús nos promete ascender al mejor lugar del mundo, al cielo, porque llegará el día del ascenso a la eternidad con el Señor. La Biblia nos dice que Jesús dijo un día que se iría a preparar moradas en el cielo y le dijo a sus discípulos: y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que el Señor nos promete ascender con Él a la eternidad. Así que, mi querido amigo, quiero decirte que ese es el mensaje que Dios habló a mi corazón para que te transmitiera. El día del ascenso va a llegar. Pero no hay fidelidad sin ascenso. No hay ascenso sin fidelidad. Primero la fidelidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Quiero pedirle que se coloque de pie un momento. Vamos ya cerrando. Y realmente espero que Dios haya hablado a tu corazón. Quiero que hagamos dos cosas para terminar. La primera, vamos a orar por esta palabra y luego vamos a ir a la presentación de los niños. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias por darnos la oportunidad
de escuchar esta palabra. Sé que nos has hablado. Sé que has sido súper claro con nosotros. Quiero pedirte, Señor, que sea tu palabra en medio de nuestro corazón, que sea tu favor en medio de nuestra vida. Gracias por ser claro, gracias por ser oportuno. Gracias por bendecirnos con tu preciosa palabra. Hoy nos hablas de lo mucho que esperas nuestra fidelidad a ti. Que seamos leales. Ayúdanos a ser fieles. Eso es tener fe. Ayúdanos a entender que tú tienes tus ojos puestos en cada uno de nosotros, viéndonos en los días de estar en lo poco, para que allí nuestra fidelidad salga a flote. Yo te pido por esa persona que está en lo poco hoy. Yo te pido que la ayudes para que esa persona pueda ser fiel allí. Pero también ayúdanos a ser fieles a ti cuando estemos en el sufrimiento, en esos días difíciles. Que todo aquel que esté padeciendo algún tipo de situación dolorosa, cualquiera que sea, Señor, Padre, eso no le desanime a ser fiel, sino que eso más bien le anime a continuar agarrado de tu preciosa mano. Señor, y por último, te pido que nos ayudes a ser fieles a ti cuando esperamos, cuando nos tienes en ese estado de espera. Ayúdanos a entender que necesitamos crecer en ese tiempo, que ese tiempo es para crecer, que ese tiempo es para entender, que ese tiempo es para ser diferentes. Dios te tiene a ti el día del ascenso preparado, el día de promoverte, el día de bendecirte está preparado. Ese no es el problema es ser fieles mientras ese día llega. Pídele a Dios que te ayude a ser fiel. Dile, Espíritu Santo, dame la fuerza. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel a tus principios. Ayúdame a no caer en la tentación. Ayúdame a crecer en ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Porque no hay nadie que me pueda ayudar sino solo tú. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor. Bien, en este momento